Dos preguntas muy sencillas para que las miren en su corazón. La primera, ¿ustedes tienen esperanza? Y la segunda, ¿y cuál es la razón de su esperanza? Hacía yo la pregunta de si ustedes tienen esperanza, y cuando me refiero a la esperanza, no me refiero únicamente a si tienen expectativas optimistas acerca de algo, expectativas optimistas acerca del país o de los avances científicos o del progreso o de la manera como mi familia, nuestra familia va a mejorar en los próximos días. Eso no es la esperanza. La esperanza es algo más profundo. La esperanza toca las fibras interiores de la persona. El optimismo es exterior, porque el optimismo es simplemente identificar algunos elementos que me permiten ver que algo podría ser un poco mejor, un poco más positivo mañana o pasado mañana. Y entonces, por considerar una situación económica o por ver algunos avances o algunos signos que me muestra una persona, yo miro la realidad con un poco de optimismo. Pero la esperanza no es eso. La esperanza es la fe absoluta en el valor de la existencia, porque esa existencia es un don de Dios que nos ha dado para vivir según esa esperanza. Es decir, que la esperanza es el convencimiento absoluto, sin fisuras, sin sombras, sin tinieblas, el convencimiento absoluto de la belleza, la verdad y la bondad de nuestras vidas, pero al mismo tiempo es la energía y la claridad de la calidad de nuestra vida. La esperanza no es solamente algo que se siente, sino que la esperanza es algo que se pone en práctica. Se vive con esperanza. Y cuando una persona vive con esperanza, se le nota. ¿Y se le nota por qué? Porque es capaz de amar con esperanza, con la esperanza de que el amor tarde o temprano da fruto, aunque montones de veces pareciera que está uno perdiendo el tiempo al amar. Muchas veces Dios debe pensar que su amor es inútil, porque después de tanto amor, el amor con el que crea todas las criaturas, el amor con el que crea todo este bellísimo universo que nos ha regalado, el amor con el que se encarna, el amor con el que nos salió al encuentro, no solo en los profetas, sino sobre todo en Jesucristo, el amor con el que entregó su vida por nosotros en la cruz, el amor con el que resucitó y el amor con el que entra en la gloria, y el amor con el que se quedó con nosotros en los sacramentos. Sin embargo, qué pocos resultados, qué exiguos resultados dan eso en muchas vidas, en nuestras vidas. Alguna vez les decía yo a unos muchachos en unos retiros, era una época en que, como ahora que está comenzando un verano fuerte, era una época de un verano muy fuerte y llevábamos muchos días sin llover. Y yo les decía que, disculpándome con empresas públicas,
Yo quería poner una comparación, y es que Dios es como una canilla abierta, como una llave abierta, botando no agua, sino amor, 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 para una humanidad que no tiene sed y que por lo tanto deja perder el agua, deja perder el amor. Pero Dios tiene esperanza. Por eso Dios, aunque a veces su amor parezca inútil, no se cansa de amar. Aunque a veces hacer el bien parezca inútil, en un mundo lleno de maldad, quien vive con esperanza hace el bien. ¿Se han dado cuenta que una de las mejores disculpas para actuar mal es que los demás también actúan mal? Eso lo vivimos todos los días en un colegio. Es que usted hizo copia. Ay, sí, los demás también hicieron copia. Es que usted puso un apodo. No, pero es que no soy el único. En el salón otros ponen apodos. Siempre como que la prueba para portarse mal, la razón para la mentira, para la injuria, para la calumnia, para el egoísmo, la razón para la violencia, para la corrupción, para el robo, para la deshonestidad, para la impureza, es que todos los demás lo son. Pero quien vive con esperanza, vive haciendo el bien, aunque esté rodeado de mal, porque confía con esperanza que de la misma manera que al final vencerá el amor, al final prevalece el bien. Y aunque estemos rodeados del mundo de la mentira, la esperanza se centra en la verdad, por difícil que sea, por más que cueste. Ustedes tienen esperanza. ¿Y cuál es la razón de su esperanza? Les he hecho estas preguntas porque así comienza hoy la carta de Pedro. Den razón de su esperanza con delicadeza y de manera muy bella, para que no escandalicen a los demás. La carta de Pedro está ambientada en una época en que ya a los cristianos se les persigue, se les calumnia y no se les entiende. Y en medio de ese mundo complejo y difícil, Pedro les dice: den razón de su esperanza. Es decir, explíquenle a los demás cuál es el fundamento de sus vidas, sobre qué es sobre lo que ustedes caminan que no los deja hundir. Expliquen a los demás de dónde sacan las fuerzas, aún en las penas, en los dolores y en las tribulaciones. Explíquenle a los demás qué es lo que a ustedes no los deja desesperar. En este mundo que estamos viviendo hoy en día, con tantas personas cansadas de vivir, deprimidas, deseosas de no existir más, que no le encuentran sentido a la existencia misma, ustedes, nos dice Pedro, den razón de su esperanza. ¿Y cómo se nota ese dar razón de la esperanza? En la calidad de la vida. Pedro sabe muy bien a quiénes les está hablando. Está hablando a unos cristianos no comprendidos. Está hablando a unos cristianos que son despreciados por su entorno social. Si San Pedro, como creemos,
como nos lo dice la historia, muere en la persecución de Nerón del año 64. Por lo tanto, para la época de la carta estamos hacia el año 60. Y en ese momento la sociedad judía ve a los cristianos como una facción que no cumple la ley de Israel y que no vive el ideal de la religión hebrea. Y el mundo gentil, es decir, el mundo grecorromano, ve a los cristianos como una extraña religión de pobres y esclavos, de gente muy pequeña. San Pablo en la primera carta a los Corintios dice que Dios no se escogió lo más grande de la sociedad, sino lo más pequeño y humilde de la sociedad. El mismo Jesús en el Evangelio dice: gracias te doy, Señor, porque has escondido tus cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pobres y sencillos. Tal vez no es igual al mundo de hoy. Y piénsenlo bien, y en ocasiones sí. ¿Acaso no vivimos en una sociedad donde los que se las dan de cultos han sacado a Dios de sus vidas y se burlan de la viejita que todavía hace el rosario? Y pareciera que eso de ir a misa los domingos, confesarse y comulgar, es una cosa ya superada. Tal vez hoy, por ser el Día de la Madre, uno le prometió a la viejita que, bueno, la acompaño a misa, pero no espere que lo haga dentro de 8 días, porque dentro de 8 días ya no es el Día de la Madre, será el Día del Árbol o del Animal Humilde, y es mucho más importante salir a trotar por la ciclovía que hacer esas cosas de misas, que eso no sirve para nada. ¿De verdad están convencidos ustedes de que no vivimos en una época de desprecio de la fe y de desprecio de quienes tenemos fe? Nosotros lo vivimos cada día cuando yo veo la lucha interior que viven mis niños y adolescentes. Una parte de ellos queriendo creer en una esperanza, y otra parte de ellos queriendo ser como son los niños y jóvenes de este mundo. Pantallas, dispositivos, juegos, comportamientos inadecuados, porque como el mundo es así, qué difícil ser diferentes. Qué difícil ser profundos en un mundo de superficialidad. Qué difícil el silencio en un mundo de bullicio. Qué difícil la pureza y la inocencia en un mundo corrupto. Qué difícil el respeto en una sociedad llena de insultos, irrespetos, injurias, maledicencia. Qué difícil la honradez y la honestidad en un mundo que se acostumbró al robo incluso desde las más altas esferas. Qué difícil arrepentirse en una sociedad que te dice que no te arrepientas de nada. Qué difícil el perdón en una cultura llena de rencores y resentimientos, y donde los rencores y resentimientos se vuelven una ideología política, de tal manera que lo que sale a las calles es la rabia. Qué difícil creer en el valor de la vida humana en un mundo que desprecia la humanidad, y que hoy celebramos el Día de la Madre en un mundo en el que ha dejado de ser valor ser madre. O pregúntenle a sus hijas adolescentes cuántas quieren ser madres.
que preferirán adoptar perros y gatos para no encartarse con eso tan incómodo que se llaman niños. Así que es un día muy raro, porque aquí estamos haciéndole un homenaje a una institución que, si fuera por la sociedad, sería bueno que desapareciera. Aprovechen para comérseles un buen almuercito hoy que les salga caro, porque todo hace suponer que esta nueva generación no van a ser capaces de amar con amor de madre, porque para amar con amor de madre hay que tener esperanza. ¿Qué es lo que más mueve el corazón de una madre? La esperanza. Qué fácil en nuestros barrios, qué fácil en las chivas rumberas, qué fácil en las fiestas de 15, qué fácil en los proms y en todas esas celebraciones de los chicos, que les ofrezcan frunitas con marihuana, que les ofrezcan pastillas, granizados con alcohol, vapers. Y todos los que ofrecen eso nunca irán a visitarte a la comunidad terapéutica donde te tengan que internar. Todos los que te ofrecen eso no van a ir a la UCI mientras estás pegado a un respirador. ¿Quién sí lo hará? Se llama mamá. ¿Quién hará fila el día de visita a las afueras de la cárcel para entrar a llevarte algo de comer? Se llama mamá. ¿Quién estará dispuesta a darte algo de sí misma, incluso una parte de su propio cuerpo, un riñón, un pedacito de hígado? Se llama mamá. Porque es el amor que, cuando mira a un hijo o a una hija, le mira con esperanza. Y sí, hay montones de momentos que una mamá se desespera, ustedes lo saben muy bien. Son todos esos momentos en los cuales a uno le provoca ahorcarlo o ahorcarla. Míreme cuando le estoy hablando. Y la bendita tuerce el hocico para el otro lado y llega y dice, odio esta casa, y se jala las greñas y todo eso. Y sin embargo, después de la ofuscación, después del enojo, incluso en ocasiones después de la frase dura, porque a las mamás no salen en ocasiones frases duras, como usted es lo peor, yo ¿por qué lo habré tenido? ¡Uy! Incluso después de eso, al mirar a su hijo, al mirar a su hija, una madre se llena de esperanza. Una madre sin esperanza no es madre. La madre de mayor esperanza es nuestra esperanza también, porque siempre que nos mira con esperanza. Porque al final el amor vence, porque al final el bien prevalece. Entonces, den razón de su esperanza. Cuéntenle al mundo de dónde sacan ustedes esperanza. Cuéntenle a la gente desesperada cuál es la raíz de la esperanza. Háblenle al mundo que no tiene sentido de dónde sale todo el sentido. Anúncienle a este mundo lleno de razones para la tristeza, las razones que tenemos
para la alegría y para el gozo y para el amor. Y entonces nos dice de una manera muy bella San Pedro: y esfuércense por vivir haciendo el bien aunque sufran, porque es preferible sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. ¿En qué consiste la vida de quien vive con esperanza? Quien vive con esperanza no tiene una vida más descansada que los demás. Quien vive con esperanza no está libre de tener que afrontar problemas y dificultades. Quien vive con esperanza también se enferma, también tiene pérdidas, también tiene ausencias, también fracasa y también se frustra. Pero quien vive con esperanza, a pesar de las penas, no deja de hacer el bien con la confianza puesta en que al final vence el amor y al final prevalece el bien. Vivir con esperanza es no dejarse vencer. Es una vida invencible. ¿Y qué es lo que da esa invencibilidad? Entonces nos vamos al bellísimo evangelio del día de hoy. Primero que todo, el contexto, muchachos. Estamos en la cena de despedida y los discípulos están hundidos, están desbaratados. ¿Y por qué? Porque Jesús les ha dicho que se va. Pero no solo eso, Jesús les ha dicho que uno de ellos es el traidor. No solo eso, Jesús les ha dicho que ellos lo van a negar, incluso el mayor de ellos, aquel que había sido elegido como piedra, lo va a negar. Los discípulos, ¿cómo se sienten? La palabra aparece hoy. Estamos en el capítulo 14 de Juan. ¿Cómo se sienten ellos? ¿Cuál es la expresión? Y además llama mucho la atención en el día de hoy, que con lo que estamos celebrando, los discípulos se sienten huérfanos. Huérfanos. Por eso Jesús les dice: no los dejaré huérfanos. Pero así es como se sienten. Pregunta: ¿cuántos de nosotros somos huérfanos? Yo soy huérfano. ¿Cuántos de nosotros somos huérfanos? ¿Qué se siente cuando se es huérfano? Se siente que el amor más grande que ha habido en la vida ya nunca lo vas a volver a tocar, a abrazar, a besar, a encontrar, a sentir. Eso es lo que sienten los discípulos. Esa ausencia, esa carencia. Y entonces, en medio de ese sentimiento de pérdida, de extravío, en medio de ese inmenso dolor, Jesús les dice que les va a enviar al defensor. Hay tres elementos en este texto de hoy del Evangelio de Juan: la promesa, el compromiso y la plenitud. Primero que todo, la promesa. Yo les voy a enviar al Paráclito, la palabra que utiliza Jesús, Paráclito. La palabra Paráclito no tiene una única traducción en español. Paráclito significa abogado, consejero, defensor, guardián, protector, valedor, fiador.
Todo eso significa Paráclito. Y Paráclito, así como de una manera visual, Paráclito era la persona que se paraba a la derecha para fortalecerme, hablar por mí y defenderme. Eso es lo que nos va a enviar Jesús. El que está ahí a tu lado para protegerte, defenderte, iluminarte, darte sabiduría, aconsejarte, consolarte, para sostener tu vida y ser tu abogado. No los dejaré huérfanos. Yo les enviaré un defensor, otro defensor, dice él. Otro defensor, porque el primer defensor ha sido Cristo. Y nos va a enviar otro defensor, de manera que nunca estemos solos. Y nos dice algo muy bonito: ese defensor no lo puede recibir el mundo, porque el mundo no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros sí lo vemos y lo conocemos. ¿Cómo se hace para ver al Espíritu? ¿Recuerdan ustedes el Principito? Cuando la zorra le dice al pequeño príncipe, al niño príncipe: te voy a contar un secreto. El secreto es lo esencial, es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. El mundo no puede ver el Espíritu, y por eso el mundo ridiculiza el Espíritu y se burla de él, como nos ridiculiza y se burla de nosotros, porque el mundo no lo puede ver porque no lo conoce. Pero Jesús dice: ustedes sí lo ven y ustedes lo conocen. Pero lo dice con un argumento aún más bello. ¿Por qué ustedes sí lo ven y por qué ustedes sí lo conocen? Porque habita en ustedes. Cada uno de ustedes es la casa del Espíritu, la morada del Espíritu. Habita dentro de nosotros el consejero, el valedor, el fiador, el abogado, el consuelo, el que se entrega por mí, el que me ilumina y me sostiene, la raíz y la razón de mi esperanza. De ahí se deriva un compromiso. Ser portadores del Espíritu implica que tenemos que vivir de una manera. San Pedro decía: haciendo el bien. Y San Juan nos dice: cumpliendo mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Cristo? El de amar con el amor con el que Él ama. Esa es la calidad de nuestro amor. Toda vida sin amor es una vida sin esperanza. Y toda persona sin esperanza no ofrece amor. Y lo que ofrece, aunque parezca amor, no es amor. Por eso hace daño. ¿Han oído ustedes hablar de los amores tóxicos? Eso es un amor sin esperanza. Porque cuando uno no tiene esperanza, uno no es capaz de amar con amor generoso y entregado, sino con amor utilitarista, despótico y dominante, para poder apropiarme del otro, cuando el amor verdadero es desapropiarme de mí. Ese es el compromiso. Se te nota el Espíritu que habita en ti con la calidad de tu vida, y la calidad de tu vida es la calidad de tu amor. Y entonces sucede la plenitud.
¿Y cuál es la plenitud? No sé si ustedes se fijaron al final del texto de hoy. Es que cuando eso se lee así como de corrido, uno como que no se da cuenta. Miren, lo que dice el texto es lo siguiente: tu vida, mi vida, la vida del cristiano es una relación de intimidad con Dios. Porque el que cumple mis mandamientos, mi Padre lo amará, y yo lo amaré, y ustedes estarán conmigo, y yo estaré con ustedes, y mi Padre estará con ustedes. Es decir, que la vida de la esperanza, que tiene como raíz, razón y fundamento al Espíritu, es una vida en la intimidad de Dios. Se los pongo con esta alegoría, con este ejemplito tonto. Lo que Jesús nos está diciendo es: miren, no estén tristes, no se angustien, no se llenen de pena o de dolor. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo los voy a llevar a donde yo vivo. Yo vivo en el corazón de mi Padre y los llevo a vivir al corazón de mi Padre. Y para que puedan entrar al corazón de mi Padre, he puesto en sus corazones al Espíritu. Nuestra vida es una vida en el corazón del Padre. Nuestros ojos físicos no pueden verla. Lo esencial es invisible a los ojos. Pero cuando abrimos los ojos en la mañana, lo que hay a nuestro alrededor no es una habitación, ni una casa, ni una ventana, ni siquiera una gente que amo. Cuando abrimos los ojos en la mañana, lo primero que hay ante nosotros es el corazón palpitante de Dios diciéndonos: otro día, uno más, en el que te amo y te amaré para siempre. Tú no eres huérfano. Ninguno de nosotros es huérfano. Ahora comprendemos lo del texto de los Hechos de los Apóstoles. Bajó Felipe a la ciudad y les anunció a Jesús. ¿Y cómo quedó la ciudad? La ciudad se llenó de alegría. El mundo cree que ellos son los dueños de la alegría. No. Ellos son los dueños de la rumba y de la francachela. Pero los dueños de la alegría somos los que llevamos dentro el Espíritu de Dios.